Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy hacemos gorros de quirófano redondos. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hace tan solo unos días vimos cómo hacer gorros de quirófano. Bueno, pues muchos me habéis escrito y me habéis dicho, bueno, es que a mí me va mejor el otro modelo, el que es redondo, el que lleva una gomita alrededor y el que me recoge bien el pelo. Vamos a hacer hoy este modelo en este tutorial. Todos los materiales los vas a encontrar en la casilla de información del vídeo en un enlace a nuestro blog. Ahí te detallamos también más información sobre este proyecto. Vamos ya, manos a la tela. El patrón del gorro que vamos a hacer es un círculo con 50 centímetros de diámetro. Lo vamos a colgar en la web, pero realmente con estas indicaciones no te hace falta descargar el patrón. Lo que hemos hecho ha sido tomar una pieza de tela de aproximadamente 50 por 50, la hemos doblado en 4 y lo he marcado con la plancha para evitar arrugas y poder ser lo más precisa posible a la hora de cortar. Tomamos una cinta métrica y un marcador al agua o un jaboncillo de sastre. Vamos a situar la punta de la cinta métrica en el vértice de la tela. En este pico ponemos la cinta y marcamos la mitad del diámetro, 25 centímetros. A este otro lado hacemos igual. Alineamos aquí y marcamos 25 centímetros. Y ahora vamos llevando esa medida a cada uno de los puntos para formar una curva. Aquí lo tenemos marcado, colocamos unos alfileres para que no se mueva la tela y cortamos. La tela que estoy utilizando es un popelín de algodón. Te recomiendo telas que puedas lavar a alta temperatura, como mínimo a 60 grados. Puedes cortar con tijeras, aunque yo estoy utilizando un cate rotatorio y una base de corte. A continuación planchamos la tela. Para que no se deshilache la tela vamos a pasar una puntada de sobrehilado con el prensatelas de sobrehilado. Puedes ver cómo funciona en el tutorial que estás viendo ahora mismo en pantalla, o bien si no tienes este prensatelas o tu máquina no tiene la puntada de sobrehilado, puedes utilizar el prensatelas normal de tu máquina de coser y pasar sencillamente una puntada de zigzag. Si tienes remalladora, mejor aún, pasa la remalladora por todo el borde de la tela. Y luego vamos a colocar una tira elástica. Los elásticos que traen los gorros de sanitario son bastante más finos que este elástico que tengo yo en casa y son bastante flojitos. Si utilizas un elástico como este, póntelo alrededor de la cabeza, calcula que al cerrarlo vas a perder 2 centímetros y fíjate que no te oprima demasiado para que sea cómodo llevarlo. Esta tela la compré hace 4 años en una tienda en Zaragoza, así que no te sabría decir dónde encontrarla. Vamos a ir ahora a la máquina y hacer un pequeño doblez. Ten en cuenta que por este canalito que vamos a formar aquí tiene que entrar el elástico que tú hayas elegido. Vamos a hacerlo por todo el contorno del gorro, dejando una apertura sin coser de aproximadamente unos 2 o 3 centímetros, que será por donde vamos a introducir la cinta elástica. Voy a colocar una guía magnética en la marca de 1,5 centímetros que tenemos en la placa de la aguja. Vamos girando la tela en redondo y haciendo pequeños dobleces cada 3 o 4 centímetros. De esta manera mantenemos la forma circular del dobladillo. Una vez tenemos aquí este dobladillo, vamos a coger un pasacintas y a pasar la cinta elástica por la apertura que habíamos dejado. Antes deberás de medir la cantidad de cinta que necesitas. Tienes que medirla desde el crecimiento del pelo en la frente hasta la parte de la nuca. La cantidad de goma elástica en mi caso son 57 centímetros. Bueno, pues ya hemos llegado al otro extremo, la quitamos del pasacintas y ahora colocamos una punta de la goma sobre la otra y damos aquí unas puntadas con la máquina. Hemos cerrado la goma elástica y ahora la vamos acomodando por este canalito hasta que quede completamente dentro, oculta.
Y esta apertura que habíamos dejado aquí, vamos a la máquina y damos unas puntadas por aquí para cerrarla. Te cuento cómo he calculado la goma elástica. Este gorro se coloca desde la frente hasta la parte de atrás de la cabeza. Vamos a imaginar que está aquí la oreja y pasa por aquí. La medida que normalmente tomamos de contorno de cabeza va desde la mitad de la frente hasta esta parte de aquí. Para que te hagas una idea, yo tengo de contorno de cabeza 57 centímetros y midiendo el elástico que necesitaría para el gorro me da una medida de 55 centímetros, así que hay una pequeña diferencia entre el contorno de cabeza y la medida que debes de tomar para hacer este gorro. Así que lo que he hecho ha sido cortar 57 centímetros, que es mi contorno de cabeza, y esos 2 centímetros de diferencia con el largo de la goma que va por aquí son los que pierdo al unir los dos extremos de la goma. Pues aquí tenemos el gorro ya terminado. Ten en cuenta que quien lo vaya a usar probablemente tenga que tenerlo puesto muchas horas y que esta goma debe ser cómoda y no estar demasiado apretada. Te recomiendo que la hagas en un tejido de algodón, que es bastante más amable con la piel, y sobre todo que sea un tejido que aguante lavados a una temperatura de 60 grados. Espero que este proyecto te haya sido útil y sobre todo puedas confeccionar estos gorros para gente que realmente los necesita en estos momentos. Te recuerdo que el patrón lo puedes descargar gratuitamente de nuestra página web www.coserfacilymas.com. De todos modos, en la casilla de información hay un enlace a nuestro blog donde están todos los detalles de este proyecto. Si te ha gustado este gorro quirúrgico, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.